Bueno, va a ser una mesa redonda bastante corta, tenemos solamente 10 minutitos, así que bueno, vamos a ir leyendo las preguntas que han mandado aquí al chat. Una pregunta para don Rafael. Dice, ¿cómo cree usted que podría ayudarse a otros a prepararse justamente para digamos, individualmente, ¿no?, para después llegar a la donación, ¿no? Y esto conecta también con otra pregunta, que es que cómo podemos enlazar la individualidad de la que usted ha hablado, ¿no?, pues con precisamente pues, la dimensión relacional de la persona, ¿no?, que es justamente también lo que nos va a permitir pues, también pues, hacer familia, ¿no? Entonces, bueno, son esas un poco dos preguntas unidas. Muy bien, no, qué pena que tengamos poco tiempo porque escuchando lo que he oído me han surgido muchísimas interrogantes, complejos, es una pena. Por ejemplo, mi primer libro, publicado en el 69 y escrito en junio del 68, trataba del mayo del 68, se llama La generación de la protesta, y creo que aquí se ha dado una visión que no corresponde a lo que yo viví, ¿no? Ventaja de la edad. Bien, y en cuanto a las preguntas, es que el individuo es siempre relacional, siempre. O sea, el mismo ser individuo, al estar dividido, o sea, no dividido, o sea, uno, al ser uno, solamente se unen los unos, ¿no? Lo digo yo con frecuencia. Para unirse hay que ser uno. Lo que es una sola cosa no se puede unir. Por eso decía que una sola carne me parecía una metáfora, una metonimia, lo que quiera, una figura retórica. Para unirse hay que ser uno. Y en cuanto más se es uno, más profunda es la unión con el otro, ¿no? O sea, que el individuo hay siempre. Por eso, cuando he oído también aquí esta tarde, el ataque al individualismo genérico, el ataque genérico al individualismo, se queda en nada, porque la única manera de arreglar al individuo es desde el individuo, no desde fuera de él. O sea, lo que no haga uno por sí mismo, no lo hace nadie por él, pero absolutamente nadie. O sea, todo arranca de la misma personalidad, del mismo deseo. Y respecto a la primera pregunta, ¿cómo hacerlo? Pues realmente siendo un individuo relacional, relacionándose con aquellas personas en las que tú descubres el bien. Eso es la amistad. Eso es la amistad. O sea, yo creo que la amistad, teníamos que hablar muchísimo de la amistad. Decía Aristóteles que la amistad era más importante que la justicia en una sociedad, y es verdad, porque la amistad es lo que genera concordia. Cuando hay concordia, ya la justicia se ha cumplido y se ha dado más que lo que pasa con la caridad, que da más que la justicia cumpliéndose la justicia. Bueno, el individuo, al relacionarse con gente que tiene valores de bien y de belleza, no olvidemos otro tema que sale ahí, que es importantísimo tratar aquí, ¿no? En Occidente hemos dado muy poca importancia teórica a la belleza, no como en Oriente, ¿no? Pero es que la belleza es fundamental para la salud del alma, ¿no? Entonces, esa relación con gente, con verdad, con bondad y con belleza, es lo que prepara para esa unión. Muy bien, muchas gracias, don Rafael. Ahora hay una pregunta para doña María de la Calle, y es si pudiera igual desarrollar un poquito más los aspectos positivos que quizá podemos encontrar a partir de esta crítica de la revolución sexual, ¿no? De alguna manera, cómo lograr hablar más de los aspectos positivos que nos deja la revolución sexual y menos de los aspectos negativos. O sea, cómo se podría, digamos, desarrollar un poco estos aspectos más positivos. Sí, hola, buenas tardes. La verdad es que por lo que nos ha explicado el doctor Chivas al principio sobre el programa del Congreso, veo que todo esto se va a ir desarrollando y especialmente esta tarde Christopher West, que va a hablar de la belleza de la sexualidad. En cualquier caso, yo creo que quería insistir en algo que ya mencioné antes, y es que creo que debemos tener en cuenta que nos dirigimos a muchas personas
a las que resulta difícil llegar con un mero discurso metafísico. Y creo que por eso la vía de la belleza es una vía valiosísima que debemos explotar, y también la vía de la experiencia. Bueno, al final el bien es contagioso, es comunicativo de sí mismo, y en la medida en que se ve y se comprueba la felicidad en otras familias, en otras personas, pues ahí hay un efecto contagioso. Entonces, no quiero decir que haya que renunciar a la argumentación, ni muchísimo menos, pero que quizá no sea la puerta de entrada ni la puerta de conexión inicial. Y creo que tenemos que explorar muy bien esa vía de la belleza y esa vía de la experiencia. Quizá precisamente esa vía de la belleza y de la experiencia puede generar un contexto, ¿no?, para la percepción, ¿no?, digamos, que forma parte de la atracción sexual, ¿no? Y bueno, otra de las preguntas para el profesor Daniel Granada es si considera que la atracción física, digamos, se podría considerar como el primer nivel de lo que puede llegar a ser amor, ¿no? Y bueno, a esta persona le interesa el tema de los adolescentes, ¿no?, que ve que muchos adolescentes saltan pues eso, de la atracción al sexo, ¿no?, o sea, como rapidísimo. Entonces, si pudiera quizá un poco relacionar esto. Sí, es aludir a lo que acaba de decir la doctora Lacalle, ¿no?, la vía de la experiencia en la unidad de la experiencia. Entonces, hablar de la importancia de no reducir la experiencia, sino de acogerla integralmente, y por lo tanto saber que un nivel debería llevar al otro, que en el nivel inicial pues ya está contenido en cierta manera pues todo el germen de lo que ha de ser al final pues la totalidad de la experiencia. El primer paso efectivamente de la experiencia de la atracción sexual va a ser la recepción de los valores sexuales, solo que hay que hacer entender la profundidad de esa recepción y por lo tanto pues intentar hacer captar pues cómo esa sexualidad está incluida ya en un contexto de persona, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que podemos ir caminando por eso pues en esa especie de escalera de la que habla Lewis, ¿no?, en la que pasemos pues, de los valores sexuales a los valores afectivos, a los valores personales e incluso a los valores religiosos, en los que, dice él, ¿no?, lo superior se apoya en lo inferior, pero lo inferior se integra en lo superior. De tal manera que muchas veces la integración de la sexualidad vendrá pues, por el reconocimiento personal, por el reconocimiento afectivo. A mí me parece que llamar a la interpretación de la experiencia, hacer pensar, el amor nos tiene que hacer pensar. Verdaderamente la experiencia nos tiene que llevar a interrogarnos acerca de lo que nos está pasando, ¿no?, y de por qué estamos siendo atraídos. Y bueno, y en esa investigación pues yo creo que vamos a descubrir pues cosas muy importantes. Muchas gracias. Bueno, y ahora hay otra pregunta para la profesora Marta Albert respecto a ese eslogan, ¿no?, de hacer el amor y no la guerra, ¿no? Que dice que esta persona dice que a veces se confunde muchísimo, ¿no?, hacer el amor con sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir no confundir, ¿no? O sea, ¿cómo incidir en esta distinción, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta que sí. Bueno, yo creo que igual también el doctor Granada casi que también podía responderla, ¿no? Pero a ver, efectivamente, claro, digamos que la expresión tiene una connotación distinta, ¿no? Y hay otras expresiones en nuestro idioma para referirnos a relaciones sexuales que no tienen un componente, digamos, afectivo o emocional. A ver, yo creo que, y menos de compromiso, ¿no?, y de otra, o de donación mutua. Yo es que creo que distinguirlo lo distinguimos perfectamente. El problema es si nos importa la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y también me parece que es importante fijarnos en otra cuestión que también un poco apuntaba yo al final a ella, y es que por una parte son cosas distintas y por otra no están tampoco no están separadas, o no deben estarlo, o pueden no estarlo. Quiero decir
Si nos tomamos el sexo en serio, que era a lo que yo apelaba, pues es que la diferencia se nubla, se difumina, desaparece, y yo quisiera apuntar más a eso que a lo otro, ¿no? Que decía, ay, no andes por ahí tal, ¿no? Que, en fin, tal. No. O sea, yo creo que como están nuestros jóvenes ahora mismo, quiero decir, y hacia donde parece que vamos, ¿no? A unas relaciones súper líquidas, sin intimidad, sin corporeidad. No sé cómo decir, yo creo que hay que empujar hacia la otra dirección pronto. Si mi madre me oyera diría, pero ¿qué estás diciendo, hija mía? Pero es que me parece que es así, y que el sexo es un tesoro maravilloso que hay que descubrir y conocer, más que, ¿no?, contemplarlo con una cierta, ¿no?, preocupación o como, ¿no? Sí. Y profesor, quería decir algo más. Sí, no, yo quería, es una pena que haya más tiempo, pero yo quería, o sea, vemos fenómenos negativos y entonces lo vemos y de eso hacemos una categoría y hablamos de eso como si fuera el todo, lo inconveniente que tiene siempre el todo, como decía antes. Y en realidad, hoy, como siempre, como ayer, ha habido y hay de todo. Y me acordaba porque con la frase esta de hagamos el amor y no la guerra, que los chavales del 68 creyeron que se estaban inventando, pues resulta que en el siglo V a.C., Aristófanes, en Lisístrata, para las mujeres, encabezada por Lisístrata, para poner fin a la guerra del Peloponeso, hacen una huelga de sexo con los maridos. Y ya los maridos no pueden más, y acaba la guerra y se da la paz. Hagamos el amor y no la guerra. Aristófanes. Y esto se cree que lo acaban de inventar. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por esta mesa redonda y por las ponencias. Y bueno, damos paso a lo siguiente. Gracias.